Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, en esta ocasión en el capítulo 7 y el versículo 24. Vamos a tratar sobre la fe de la mujer sirofenicia. Entonces comenzamos haciendo la lectura del texto, como tenemos por costumbre, que como digo está en Marcos capítulo 7, versículo 24 hasta el 30. Dice así: Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, nuestro texto comienza diciendo que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y recordamos que en la sección anterior, en nuestro pasaje previo, vimos la fuerte controversia que el Señor Jesucristo había tenido con los líderes religiosos allí. El tema había sido la tradición de los judíos, a la que ellos daban más importancia que a la propia palabra inspirada. La tradición de hombres se había impuesto a la revelación de Dios mismo. Y esto había generado una controversia muy fuerte y el Señor la repelió, desde luego no aceptó su postura. Ahora el Señor pues sale de Galilea, lo vemos aquí, quizás movido por el calor ya de la controversia y de la oposición que ya sentía en aquellos días en Galilea. Y el Señor sale y se va, como dice aquí, a la región de Tiro y de Sidón. Esto ya nos coloca fuera de la nación de Israel. Esto era territorio gentil. Tiro y Sidón, en Fenicia, al norte de Israel, era un país que ocupaba el litoral mediterráneo entre el Líbano y el mar. Entre los montes del Líbano y el mar. Bueno, pues este país al norte es donde el Señor Jesucristo estaba en este momento. Y de hecho vamos a ver que no era la única ocasión en la que el Señor se desplazó fuera de Israel, sino que los siguientes pasajes vuelven un poco a incidir en el mismo asunto. Aquí lo vemos en Fenicia, pero si avanzamos un poco, en el versículo 31 dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón hasta el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí tenemos otra vez el periplo que hace el Señor, y le lleva también por Decápolis. Decápolis en este momento, al otro lado del Jordán, pues era también un territorio en posesión de carácter gentil. Y finalmente luego en el capítulo 8 y en el versículo 27 vuelve a decir: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. Nuevamente fuera del ámbito del territorio del país de Israel. Así que estaba fuera. ¿Por qué estaba fuera? Bueno, ya recuerdan ustedes que en una ocasión anterior, cuando los discípulos habían regresado de la misión a la que el Señor les había mandado, bueno, estaban contándole al Señor todo lo que habían hecho y el Señor les dijo: bueno, retirémonos a un lugar apartado y descansemos y me contáis también todas estas cosas. Pero inmediatamente fueron interrumpidos por las multitudes que le buscaban por aquí y por allá. Y el Señor pues abandonó momentáneamente ese descanso con los discípulos para dedicarse a las multitudes porque tenía compasión de ellas, nos dice el texto. Les enseñó muchas cosas de la palabra y además les dio de comer. Pero ahora el Señor retoma aquel descanso interrumpido y vuelve a estar con los discípulos. Su meta parece clara, quiere enseñarles, quiere seguir formándoles de manera especial, de forma más íntima, de cara a lo que finalmente iba a ocurrir en el ministerio del Señor Jesucristo, que sería la cruz,
la resurrección y la ascensión. Y ellos se tenían que preparar para todos esos acontecimientos que iban a crear una prueba, iban a ser una prueba tremenda para los discípulos, sobre todo cuando vieran al Señor muerto en la cruz y también cuando el Señor les dejara, porque se ascendiera al cielo. Y entonces tenía que prepararles para esto. Y vemos que efectivamente, bueno, pues este tiempo fue muy bueno, muy fructífero y terminó, como vemos en el capítulo 8, versículo 29, cuando el Señor les pregunta, bueno, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y cada uno tenía una opinión distinta, todos muy favorables, pero ninguno acertaba. Y entonces el Señor les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ya digo, en Marcos 8:29 el Señor Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo. Por fin, en este punto llegan a entender quién es el Señor, quién es de verdad. Así que era muy importante que entendieran esto y para ello fue necesario que el Señor dedicara tiempo a esos discípulos en la intimidad, tratando más de cerca con ellos, sin las continuas interrupciones de las multitudes que en muchas ocasiones, como hemos visto, casi ni les dejaban tiempo para comer. Después de que lleguemos a ese momento, que cuando Pedro hace esta confesión, a partir de ahí el Señor vuelve a Galilea y ya emprende el camino hacia Jerusalén con la finalidad clara de ir a la cruz a morir. Así que este viaje es muy importante porque prepara ese otro trayecto. No emprendió el camino hacia Jerusalén hasta que ellos no hubieron entendido claramente quién era el Señor. Y eso se cuajó, se llevó a cabo en este tiempo importante que estamos considerando aquí, cuando el Señor estaba fuera del territorio de Israel. Entonces, ¿el por qué fue a estos lugares? Bueno, pues ya lo estamos diciendo. La primera cuestión sería formar a los discípulos, porque en realidad en este periodo apenas vemos que el Señor realice milagros o dé sermones. Al menos Marcos no recoge estos episodios. Aquí en Fenicia lo único que vemos es que sanó a una mujer sirofenicia y estamos convencidos de que sanaría más. Pero bueno, el Señor se centra exclusivamente mayormente, vamos a decir, en los discípulos, aunque cuando surgen necesidades, pues Él nunca se cierra a hacer el bien a otras personas, sino todo lo contrario, tiene compasión de las personas, independientemente de quiénes sean. Pero como digo, la prioridad en esta etapa del Señor es dedicar tiempo a los discípulos y también evitar, como también hemos mencionado en alguna sesión previa, evitar pues un final, un desenlace anticipado que fuera de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la oposición era tan fuerte, como hemos mencionado, en Israel contra el Señor, en Galilea especialmente, aunque también en Jerusalén, pues que fácilmente podía estallar una chispa, cualquier cosa podía ya generar un conflicto sin vuelta atrás. Y eso no era conveniente, de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Pues porque el Señor tenía que preparar adecuadamente a los discípulos para que enfrentaran lo que vendría después. Sí, el fin era la cruz, pero no podían enfrentar la cruz sin haber entendido quién era el Señor Jesucristo. Ambas cosas son fundamentales y el Evangelio va a dar respuesta a las dos cuestiones. ¿Quién es Jesús? Es lo que nos está ocupando en la primera parte de este Evangelio que, como digo, pues llega el momento, ya próximamente, en Marcos 8, 29, cuando entienden quién es el Señor. E inmediatamente, desde ese momento, comienza la segunda etapa en el Evangelio, que consiste en ¿qué? Bueno, ¿qué tipo de Cristo, qué tipo de Mesías es y qué ha venido a hacer? Y eso va a ocupar la segunda parte y veremos reiteradamente una y otra vez los anuncios del Señor diciéndoles es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y allí lo que le espera es que sea rechazado por los escribas, los fariseos, le entreguen a la muerte, resucita al tercer día. Así que estas dos partes del Evangelio. Pero el Señor está teniendo mucho cuidado, se aísla de alguna manera, sale de Galilea y busca tierras gentiles evitando ese conflicto, que suba de tensión y que estalle,
porque aunque el fin era la cruz, no se podía llegar a la cruz de cualquier manera. Primero había que enseñar a estos discípulos para que entendieran claramente la persona del Señor y después también ya estarían listos para emprender la segunda etapa que tenía que ver, como digo, con la muerte en la cruz. Así que el Señor se fue a Tiro y a Sidón. Ahora, ¿por qué recoge Marcos este incidente, este único incidente? Ya hemos mencionado que seguro que el Señor hizo más obras, porque la gente le conocía, e incluso aquí estando en este lugar, pues se tenía que esconder porque la gente, o sea, actuaba muy discretamente porque la gente le conocía y nada más que le veían ya estaban rogándole que le sanara, en fin. Pero de todos ellos, ya digo, solamente el Señor recoge este incidente. ¿Por qué razón? Bueno, porque no es porque sí. Algunos pueden pensar que los evangelios se van rellenando de milagros y de cosas que el apóstol o el evangelista se acordaba en ese momento, pues lo escribo. No, hay un programa bien delimitado que va abordando cuestiones una detrás de otra y que tienen su conexión. Fíjense que en nuestra sesión, en el pasaje anterior, lo que estuvimos viendo es que el Señor hacía limpios todos los alimentos. ¿Recuerdan? En el capítulo 7 y al final, en el versículo 19, dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esta distinción entre alimentos limpios e inmundos, que ya hablamos de ella, pues era una de las razones fundamentales que impedían el trato de judíos con gentiles. Los judíos tenían una dieta muy estricta, no podían comer animales inmundos, cosa que los gentiles hacían sin ningún tipo de problema, y esto les mantenía alejados, impedía la convivencia natural con los gentiles. Y esto era uno de los propósitos de las prohibiciones de la ley, al prohibir estos alimentos, pues dificultar el trato social con los gentiles, para que Israel, pues de alguna manera en esa etapa preparatoria, como dijimos, se mantuviera fiel al Señor y pudiera tener un testimonio válido frente a las naciones. Pero ahora, en el pasaje anterior, lo que se nos ha dicho es que el Señor estaba haciendo limpios todos los alimentos. Esto de alguna manera venía a derribar las barreras que había entre judíos y gentiles, de tal forma que la comunión se podría volver a llevar a cabo. Ahora, esto desde luego ya lo explicamos en la lección anterior, pues era algo que no podría ocurrir inmediatamente, sino que habría que esperar a que Cristo realizara la obra de la cruz y fuera anunciado el Evangelio a los judíos primeramente. Más tarde, ante el reiterado rechazo del pueblo judío a su Mesías, entonces sí que el Evangelio sería llevado a los gentiles. Esto no ocurrió, como ustedes ya saben, hasta que nos encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, y el primer gentil que se convierte, ustedes se acuerdan quién era, fue Cornelio, un centurión romano. Y esto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Ya dijimos algo de esto. Allí Pedro, si recuerdan el pasaje, pues el Señor le tiene que volver a repetir la misma lección que ya había salido en el capítulo 7 que vimos en la sesión pasada. ¿Cuál era esa lección? Bueno, que Dios había hecho limpios todos los alimentos y que por lo tanto podía entrar en casa de un extranjero, de un gentil. Pero el Señor se lo tuvo que volver a repetir, como vimos en Hechos 10, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, podemos decir que el propósito del Señor al entrar en esta región, en Tiro y en Sidón, era ilustrar de una forma práctica las implicaciones de lo que había enseñado en el pasaje anterior. Es decir, que en el momento en que se abriera la puerta de los gentiles, porque los judíos hubieran rechazado a su Mesías, pues podrían comenzar a relacionarse con ellos sin las limitaciones impuestas por la ley del Antiguo Testamento. Es decir, Dios mismo estaba levantando esa prohibición. Lo estaba haciendo ya aquí nuestro Señor Jesucristo y se lo estaba recordando posteriormente al apóstol Pedro.
Pero ya digo, eso no podría ocurrir hasta que los judíos, como va a enseñarnos en este pasaje, se hubieran saciado, hubieran comido todo lo que necesitaban y ya tuvieran lo que les hacía falta. Entonces sí, entonces ya se podría abrir la puerta a los gentiles. Eso ocurriría no solamente cuando se hubieran saciado, sino como veremos a lo largo de la historia del Evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles, también cuando hubieran rechazado al Señor Jesucristo. Así que este era el propósito de este pasaje, dar continuidad a la enseñanza anterior. Bueno, ahora ya en cuanto al pasaje en sí, vemos que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, pues le estaba rogando. Evidentemente el Señor no logró pasar desapercibido. Su fama era tal que había traspasado las fronteras y allí donde iba le conocían. Porque los milagros del Señor eran auténticos, porque su fama se basaba sobre hechos concretos que estaban al alcance, estaban en el conocimiento de todas las personas de aquella época. Hoy en día, pues los críticos de los evangelios pues discuten y ponen en cuestión, dudan de si realmente eso fue verdad o no fue verdad. Pero en aquel momento nadie lo dudaba, ni dentro del país ni en los países limítrofes, porque ahora ya estamos fuera de Israel y la fama del Señor y el conocimiento de todo lo que él hacía allí, todo el mundo lo sabe, nadie lo discutía. ¿Qué sentido puede tener, qué valor le debemos dar al hecho de que hoy en día los críticos cuestionen aquello que ocurrió en aquel tiempo cuando entonces nadie lo cuestionaba? Nadie dudaba de los milagros del Señor Jesucristo. Pues pienso que es preferible quedarse con el testimonio de estas personas en un tiempo cercanas, testigos oculares que vieron todo aquello, que no con los críticos de hoy día que están llenos de prejuicios porque piensan que Dios que no existe, o que no puede hacer milagros, o que no puede intervenir en nuestra historia, y como tienen ese tipo de prejuicios, pues descartan ya automáticamente todo elemento milagroso. Pero vamos a quedarnos con el relato bíblico, que me parece que es mucho más coherente y más exacto y más verídico, y vamos a darle crédito. Así que, bueno, el Señor llega aquí, no pasa desapercibido por lo que decimos, y bueno, pues le siguen buscando. Allí donde va, pues las personas se interesan por él y quieren, bueno, si tienen necesidades, le buscan a fin de intentar dar una solución a sus problemas. Y aquí nos encontramos que hay una mujer que escucha del Señor y automáticamente pues se dirige a ella y va donde él estaba. No sabemos casi nada acerca de esta mujer, como suele hacer Marcos, porque no nos da más que los detalles que tienen alguna relevancia para el fin que él sigue, y omite todo lo demás, así que no sabemos prácticamente nada. Lo que sabemos es que era una mujer griega y sirofenicia de nación, es decir, que era fenicia y que hablaba griego. Tal como diría el evangelista Mateo, en Mateo capítulo 15 y el versículo 22, era una mujer cananea. Bueno, las dos cosas son ciertas. Sirofenicia y cananea, pues ya digo, son verdad. Y esta mujer nos dice que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Este es otro detalle más acerca de esta mujer. Tenía una hija y esa hija estaba endemoniada. Todo lo que ella más quería estaba bajo el control, bajo el dominio del mismo Satanás. Y entonces fue buscando al Señor para solicitar su ayuda, su socorro, porque sabía que Él le podía salvar. Y lo hace rogándole al Señor. No está rogando, como vemos, para sí misma, sino para su hija. Y bueno, pues al hacerlo también nos deja una hermosa lección de lo que debe de ser la labor que los padres realizamos, esa labor de intercesión a favor de nuestros hijos, para que ellos conozcan al Señor, para que ellos le busquen de verdad. Bueno, pues ella está orando, rogando en este caso al Señor, dándonos también un buen ejemplo a nosotros de esto. Y fue una mujer que no solamente le pidió una vez lo que deseaba, sino que era muy insistente y fue constante en sus ruegos.
Dice el evangelista Mateo en el capítulo 15 también, en el versículo 23, que seguía a Jesús y a los discípulos dando voces, y que esto en algún momento llegó incluso a desagradar, a molestar a los discípulos. Pero le entendemos, ¿no es cierto? Una mujer que está sufriendo tanto por su hija y que tiene delante al Señor, pues su dolor, la ansiedad que sentía por el estado de su hija, pues le llevaba a manifestarse de esta manera. El que los discípulos no lo entendieran, pues es lo que nosotros no entendemos. Pero alguien que es padre entiende esto, y cada vez que uno de nuestros hijos está enfermo o se aparta del Señor y anda por malos caminos, pues claro que oramos al Señor y le pedimos insistentemente que Él los cuide, que Él los sane, que Él los salve, que los atraiga a su gracia con su poder para que salgan del mundo. Pues por supuesto que entendemos a esta mujer. Esta mujer que, bueno, pues su insistencia no solamente es fruto del deseo y del amor que tiene por su hija, sino también es evidencia, no lo debemos de olvidar, de una fe sólida en el Señor Jesucristo. Ella está segura de que el Señor le puede ayudar y que todo depende de su contestación. Ahora entonces le dice Jesús, deja primero que se sacien los hijos. Entonces tenemos a esta mujer rogando a Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? Bueno, pues ya vemos lo que le dice aquí. Deja primero que se sacien los hijos. Esto podría haber sido interpretado como un jarro de agua fría que derrumbara por completo a esta mujer y le dejara sin ánimos para seguir pidiéndole nada. Pero vamos a ver inmediatamente que esta mujer no era así. En primer lugar, recordemos que en la historia de Israel, Israel había tenido muchos problemas con los cananeos. Desde los días de Josué, cuando el pueblo entró en la tierra prometida, los cananeos, los habitantes originales de aquella zona, pues fueron causa de 1001 problemas para los israelitas, porque aunque tenían la orden de echarlos, pero sin embargo los israelitas pues echaron a algunos, otros no pudieron echarlos, otros israelitas no fueron diligentes en expulsar a los cananeos de allí y los dejaron en algunos momentos siendo tributarios, en otras ocasiones ellos consiguieron poder y hicieron tributarios a Israel, en fin, era una cosa pues difícil. Y esta mujer era una cananea, y el Señor quizás por eso le contesta de esta forma, lo vamos a ir viendo poco a poco. No era del pueblo de Israel. Y además, pues ya no solo la historia de Israel con los cananeos, sino el mismo hecho de esa separación entre judíos y gentiles. Cualquier israelita que entrara al templo en Jerusalén en aquellos días, pues vería inmediatamente una placa que separaba, una piedra, una losa, con una inscripción bien clara, que separaba el lugar, una explanada que había antes de entrar en el templo, que era el patio de los gentiles, donde podían entrar los gentiles, pero nadie podría pasar esa puerta donde estaba esa inscripción bajo pena de muerte, en el caso de que lo hicieran. Había una separación entre judíos y gentiles, y había una separación de los gentiles para entrar en el templo, a donde un varón judío podría entrar dentro del templo. ¿Qué haría el Señor entonces con esta mujer, dado el historial pues de enemistades y dificultades entre Israel y los pueblos cananeos, o incluso la propia historia bíblica de la revelación de Dios que separaba judíos y gentiles y que estaba tan manifestado allí, tan evidente en el templo? Bueno, pues como más adelante, no todavía, pero más adelante veremos en Efesios, donde el apóstol Pablo habla ya muy claramente de esto, cuando ya los judíos han rechazado el evangelio, han entrado los gentiles, y Pablo, que es el apóstol de los gentiles, explica en Efesios pues lo que el Señor Jesucristo había conseguido, uno más de los muchos beneficios que Cristo consiguió con su muerte en la cruz. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él, se refiere a Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, se refiere al judío y al gentil, hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Esa pared que separaba en el templo judíos y gentiles, dice que derribó esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, en su propio cuerpo en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto sería uno de los resultados maravillosos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Vendría más adelante? Todavía no, pero ese era el objetivo. En ningún momento el propósito de Dios era exclusivamente para los judíos. Dios quería salvar a toda la humanidad. En Juan capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas, dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí se refiere a los gentiles, que no eran los judíos con los que él estaba trabajando. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pues esto sería después. Como dice aquí en esta porción, el Señor cuando le contesta ahora, deja primero que se sacien los hijos. Pero después de que se hayan saciado los hijos son los israelitas, también ellos podrán saciarse. Claro que sí, porque el Señor Jesucristo es un Salvador universal y quería salvar a toda la humanidad. Ahora, lo que sí debemos entender es que había un orden, una prioridad. Había que hacerlo de una forma ordenada. ¿Y cuál era este orden riguroso que el Señor había impuesto? Primero los judíos y después los gentiles. El apóstol Pablo lo explica también, insiste en este mismo hecho, en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Y nos dice aquí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es la verdad que estamos subrayando. Cristo salva a toda la humanidad que le busque. Y ahora dice, matiza, al judío primeramente y también al griego. Este orden, al judío primeramente y también al griego. Luego más adelante pues nos aclara en esta misma epístola, en el capítulo 15 y el versículo 8, que Cristo inicialmente vino a cumplir las promesas hechas a los padres, a los judíos. Pero ya digo, no exclusivamente. Dice 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Este era el primer propósito de Cristo. Hay un orden. Primero los judíos. Y Él vino para cumplir las promesas a los padres. Luego también nos dice que en Mateo en el capítulo 10, los versículos 5 a 6, cuando envió a los 12, les dijo que por camino de gentiles no entraran, ni fueran a ciudades de samaritanos, que no entraran allí, sino que fueran antes a las ovejas perdidas de Israel. Este era el orden. Primero los judíos y después los gentiles. Y esto, bueno, pues es la contestación que el Señor le va a dar aquí a esta mujer. Hay un orden. Ella es una gentil. Desde luego que el Señor va a extender su gracia a los gentiles, pero todavía no había llegado el momento. Pero ahora lo que vamos a ver es que el Señor, aunque deja claro este principio, porque se lo está mostrando, deja primero que se sacien los hijos, vuelve a incidir en esta misma idea, primero los gentiles, pero le está mostrando también que en el reino de Dios hay cabida para los gentiles, que Él va a morir en la cruz no solo por los judíos, sino también para los gentiles. Y Pablo, en esa porción que hemos visto antes, en Efesios capítulo 2, luego un poco más adelante continúa y dice que no solamente ha formado un nuevo pueblo, sino
que aquellos que antes estaban excluidos y que no tenían, que estaban fuera de los pactos y de las promesas, va a llegar un momento en que van a ser incluidos. En Efesios 2, los versículos 12 dicen: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que el propósito del Señor era este, que todos fueran incluidos, pero primero los judíos. Y esto es lo que el Señor le dice a la mujer: deja primero que se sacien los hijos. Y luego añade: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, esta contestación del Señor desde luego podría parecer un poco descorazonadora, ¿no? Desalentadora. Pero bueno, hay que entenderlo. Y vamos a ver que la mujer desde luego no le pareció que la estuviera despreciando, ni mucho menos. Utiliza una ilustración muy sencilla. Una familia sentada a la mesa, el padre, la madre y los hijos. Y debajo estaban los perrillos por allí esperando a ver si caen algunas migajas o alguien en la mesa le da algún hueso o alguna cosa que puedan comerse. Bueno, pues dice el Señor que los hijos, que aquí se refiere a los israelitas, pues eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio del Señor Jesucristo. Eran los que tenían en primer lugar ese privilegio, los hijos sentados a la mesa. ¿Y los perrillos quiénes eran? Pues según aparece aquí, los perrillos eran los gentiles que todavía no habían sido admitidos, como estamos diciendo, a ese festín real al que el Señor más tarde les iba a invitar. Ahora, esta mujer podría haberse enfadado, y quizás a algunos creyentes les suena raro esto que el Señor se referirá a los gentiles como perrillos. Bueno, es verdad que los judíos, de una forma muy despectiva, muy peyorativa, se referían a los gentiles como esos perros gentiles, con todo el desprecio del mundo. Pero el Señor utilizó un diminutivo, utilizó perrillos, seguramente en un sentido cariñoso. Sería bueno tener el audio también de estas palabras para que notáramos la ternura, seguro con la que el Señor lo dijo, y la mujer pues así lo entendió. Porque ella no se desalentó en ningún momento, ni se sintió ofendida por lo que el Señor le dijo. Todo lo contrario, encontró fuerzas para seguir adelante con su petición. Porque fíjense lo que dice a continuación. Bueno, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Bueno, la mujer entendió, siendo una mujer gentil, entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Primero los judíos, después los gentiles. Ella dice: no hay problema por mi parte, yo encantada. Si hay promesas para los judíos, pues que se cumplan. Pero ella también dice: bueno, pero también hay algo para nosotros, según lo que estás diciendo. Primero los hijos, luego los perrillos. Algo nos va a tocar. Y fíjense bien el grado de comprensión, lo que ella piensa, lo que ella percibe del Señor Jesucristo en este momento. Porque lo que siente es que aun unas migajas que caen de la mesa de aquella manera, unas migajas de la gracia del Señor, eran más que suficientes para poder solucionar el problema que ella tenía con su hija o el de ella misma. Así que esta mujer es incombustible, o sea, va a seguir adelante, lo tiene claro, es una mujer de fe, decidida, perseverante, y busca algo y cree que el Señor le está diciendo que se lo va a dar, pero ella va a pedirlo, va a reclamarlo. Y a nosotros no nos deja de asombrar esta mujer, desde luego que sí, no nos deja de asombrar. ¿Por qué digo esto? Ella se conforma con unas migajas, y por el contrario nos estamos encontrando con los discípulos, bueno, y especialmente con los judíos de aquel tiempo, que estaban comiendo a mesa puesta, llena, totalmente abundante, y sin embargo rechazaban al Señor Jesucristo. Ni siquiera entendían, no comprendían que Él era el verdadero pan que había descendido del cielo.
Recuerdan el pasaje paralelo cuando el Señor había multiplicado los panes y los peces en Juan, en el capítulo 6, los versículos 35 y 36. Habían comido, ¿se acuerdan ustedes que después de comer todo lo que quisieron, aún sobraron 12 cestas llenas? 12 cestas llenas. Se habían dado un buen banquete y había sobrado todo aquello. ¿Y cuál fue el resultado? Pues tristemente, como dice el evangelista Juan 6:35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Aquellos hombres comiendo a mesa llena, a mesa puesta hasta a rebosar, no creían en el Señor ni entendían quién era. Esta mujer que el Señor le dice: bueno, primero deja a los hijos y después ya vendrán los perrillos. Y ella dice: bueno, pues yo me conformo con una migaja. ¿Qué concepto tenía del Señor Jesucristo? ¿Qué disposición la de esta mujer para aceptar lo que el Señor le estaba diciendo? Y eso que aquí el Señor estaba haciendo algo que no era habitual en Él. Me refiero que en otras ocasiones, cuando una persona le pedía algo al Señor, Él inmediatamente se disponía a cumplir los deseos de esa persona, sanar, echar fuera demonios, incluso resucitar, bueno, lo que hiciera falta. Y esta mujer le insiste reiteradamente, pero Él se hace de rogar, no atiende inmediatamente a sus ruegos. Bueno, una de las razones, ya digo, era establecer este orden, primero judíos, después gentiles, pero creo que hay otra segunda razón, y es que el hecho de retardar un poco lo que el Señor, en darle lo que esta mujer le estaba pidiendo al Señor, pues por un lado, ya digo, contrasta con esos duros y rebeldes judíos que no querían entender ni hacer caso al Señor Jesucristo. Que estaban, incluso los propios discípulos, que estaban endurecidos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 6, versículo 52, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes. Que aquí la idea, la figura vuelve a repetirse, ¿no? Los panes. No habían entendido todavía lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y el hecho de que el Señor retarda un poco el atender la súplica de esta mujer, lo que nos lleva a ver es a matizar todavía más el contraste entre esta mujer y esos judíos. Aquellos judíos que estaban con sus panzas llenas, con sus barrigas llenas, saciados de todo y que sin embargo menospreciaban lo que Dios les daba, y esa mujer que desde el fondo de su corazón reclamaba la gracia de Dios. Qué contraste más fuerte, ¿no? Siempre hay personas así, siempre hay personas así. Pero por otro lado también se evidencia de una forma tan clara la fe de esta mujer. Es algo maravilloso. La fe de esta mujer es sobresaliente. Bueno, de hecho el Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 15, versículo 28, dice: oh mujer, grande es tu fe. Bueno, es verdad, el Señor no se dispuso a hacer inmediatamente lo que la mujer le pidió, pero en ese tiempo dio lugar a que ella manifestara toda la belleza, la grandeza de su fe. Era una verdadera joya la fe de esta mujer. Ya digo que el Señor está sorprendido. Oh mujer, grande es tu fe. Eso hay que verlo en el Evangelio paralelo. Tan diferente de la sorpresa, del asombro que le causaba al Señor. ¿Recuerdan ustedes la dureza y la incredulidad de sus paisanos en Nazaret, ahí en la sinagoga, cuando lo estudiamos en el capítulo 6 a partir del versículo 1? Aquellos hombres en Nazaret, el mismo pueblo donde el Señor había pasado su infancia, su juventud, y donde Él había trabajado durante años, y eran incrédulos después de tener una evidencia tan clara a su favor. Y esta mujer, pues una cananea, gentil, extranjera, que había escuchado algo del Señor, pero sin embargo manifestaba una fe tan robusta, una confianza plena en el Señor Jesucristo. Ella sí que había captado correctamente quién era Jesús y la grandeza del corazón de Dios y de la gracia de Dios. Unas migajas
son suficientes para lo que yo necesito. Para esta mujer la gracia de Dios era tan grande, tan maravillosa, que aún la más mínima porción de la gracia de Dios serviría para atender, para solucionar sus más graves problemas. Así que cuando hay fe, el Señor nunca cierra la puerta, todo lo contrario. Fíjense lo que le dice. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Bueno, lo que estamos viendo en este relato es que los gentiles tenían verdaderas necesidades espirituales, tanto o más que los judíos. Desde lo profundo de sus corazones estaban clamando a Dios, pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Y aunque Cristo, pues ya he dicho, bueno, Él lo dice, no se presentaba inicialmente, primeramente a los judíos, sin embargo, en ningún momento, nunca ha sido el propósito de Dios ofrecer exclusividad al pueblo judío. Todo lo contrario. El pueblo judío debía de ser un trampolín desde el cual Dios se manifestara, llegara a todas las naciones. Lo triste fue que los judíos se saciaron y estaban tan contentos de su posición que se desentendieron por completo de las demás naciones y de darles testimonio. Cuando por fin les dieron testimonio, en la mayoría de los casos es porque por causa de su infidelidad el Señor los expulsó de su tierra, fueron en cautiverio y estando cautivos, deportados, fue cuando dieron testimonio. Pero es porque el Señor les forzó a salir y allí en la agonía, en la lejanía de su tierra, del templo, clamaban a Dios y daban testimonio. Claro que daban testimonio de que añoraban aquellos días cuando estaban en su tierra, en la presencia de Dios, y cuánto deseaban volver. Pero fracasaron, y fracasaron no solo porque no dieron testimonio, sino porque el testimonio que dieron era malo también. Como dice Pablo en Romanos, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. Era vergonzoso el testimonio que ellos daban. La forma de ser que ellos tenían era tan lejana, tan opuesta al verdadero carácter de Dios que no cumplieron con su propósito. Fue un auténtico fracaso. Así que el Señor ahora va a atender a esta mujer y a su hija. Y lo que vemos es que lo que rompe las barreras, lo que acerca la gracia de Dios a los hombres, ¿qué es? Pues es la fe, solamente puede ser la fe. ¿Los judíos quedarán excluidos con el tiempo? Sí, ¿por qué? Por su falta de fe. ¿Los gentiles serán incluidos? Sí, ¿por qué? Por su fe, porque creerán en el Señor Jesucristo. Y lo que vemos aquí es que el Señor, pues a cualquier persona que se acerca a Él, pues si le busca con fe, porque confía en Él, de una forma humilde, sencilla, si siente el hambre, si siente la necesidad dentro de su corazón de buscar al Señor, por supuesto que cualquiera que se acerque al Señor no quedará sin saciar, de ninguna de las maneras. Pero es necesaria, como decimos, la fe. ¿Cómo sanó el Señor a la niña? Bueno, la sanó a distancia, como en otras ocasiones. La sanó a distancia. Y esto, pues, dijo esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Esto servía una vez más para mostrar la calidad de la fe de esta mujer. En alguna otra ocasión el Señor había dicho, si no viereis, no creeríais. Si no veis, y obligaba, las personas necesitadas obligaban al Señor a que fuera con ellos hasta donde estaban los enfermos. Y el Señor les ponía a prueba, ¿no? ¿Ves? Me acuerdo de aquel principal que tenía un hijo enfermo, en Juan, en el capítulo 5, el hijo de un noble. Ve, y bueno, tuvo que hacer un esfuerzo aquel hombre para ir, sin ver cómo el Señor la acompañaba y ver cómo el Señor hacía el milagro. Tuvo una lucha, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero aquí el caso es totalmente diferente. El Señor le dice, ve, y la mujer se va. Y esto muestra nuevamente la calidad de la fe de esta mujer, una plena confianza en el Señor, que regresa a casa tranquilamente, dando por supuesto que el Señor ha cumplido su palabra. Y cuando llega a la casa y se encuentra con su hija, efectivamente su fe no quedó defraudada.
comprobó inmediatamente que una migaja de la mesa del Señor ha sido suficiente para dar provisión abundante a la gran necesidad que esta mujer y su hija tenían. Y ahora nosotros decimos, bueno, pues si esta mujer con tan poco conocimiento del Señor como tenía, pues llegó a tener este grado, esta fe, esta confianza en el Señor, ¿cuánta fe deberían de haber tenido aquellos judíos que sí que conocían bien al Señor porque llevaba tiempo hablándoles, enseñándoles y haciendo milagros? O aún más, ¿cómo deberíamos de nosotros, que somos creyentes ahora, de manifestar esta fe con todos los privilegios que el Señor nos ha dado, privilegios mucho mayores que los que tenía esta mujer en aquel momento? Si ella en su pobreza pudo expresar una fe tan rica, tan abundante, ¿cuánto más nosotros, con tantos privilegios como tenemos, deberíamos de manifestar una fe mucho más grande seguramente de la que muchas veces manifestamos? Pues esta mujer realmente nos resulta asombrosa. No nos extraña en absoluto que el mismo Señor hiciera esta exclamación de asombro: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Bueno, pues es un pasaje muy hermoso, qué duda cabe, y nos ha hecho recordar cuáles son los requisitos para recoger estas migajas del Señor, que siempre son más que suficientes para cualquier necesidad. Y si ustedes recuerdan lo que hemos estado viendo, pues lo primero es comprender bien tanto el poder como el amor del Señor Jesucristo. Esto es la primera cosa. Esta mujer no dudó en ningún momento, tanto del poder del Señor para echar fuera al demonio, como del amor del Señor. El Señor va a querer hacerlo. Puede y quiere hacerlo. Y ella no dudaba, tenía su fe, su confianza puesta en el carácter del Señor, y lo entendía bien. Luego vimos también la insistencia en la oración, bueno, en este caso en el ruego personal. Ahora nosotros por medio de la oración, ella tenía ya al Señor y estaba rogando personalmente. Y también vemos que es necesaria una fe que sea capaz de vencer todas las pruebas, porque en el camino pues se encontró con dificultades. A los discípulos les incomodaba que fuera detrás de ellos gritando. El Señor no le dio en el primer momento lo que ella pedía, pero esta mujer no se desanimó. ¿Cuánto nos hace falta esta fe para avanzar cada día más en la vida cristiana? Para hacer nuestras las promesas del Señor, para crecer espiritualmente, para ir más allá de donde estamos, para no conformarnos y seguir creciendo, seguir aspirando a muchas más cosas. Un hermoso ejemplo el de esta mujer, que no es el único en la Biblia, porque hubo otra mujer tan parecida a esta, ustedes seguro la recuerdan. Era una viuda en Sarepta de Sidón, en el mismo lugar, pero no en la misma época. La época sería la época de Elías, el profeta Elías. Y aquella mujer era también una mujer extranjera, pero Elías, que llevaba tiempo hablando al pueblo judío, ellos la habían rechazado. La habían rechazado, no querían escuchar la palabra del Señor, se iban tras los dioses paganos. Y aquel hombre, por el juicio de Dios, profetizó que no llovería en 3 años. Y no llovió en 3 años. Y el pueblo de Israel estaba pasándolo muy mal. Morían los animales, los cultivos no crecían por la sequía prolongada. Y el profeta sale de Israel y va al mismo sitio donde ahora el Señor Jesucristo estaba. Y allí se encuentra con esta viuda, con una viuda en Sarepta de Sidón. Esta historia la pueden leer en Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Pues mientras el pueblo de Israel, por su falta de fe, pasaba hambre, aquella mujer, en todo el tiempo que duró la sequía, aquella mujer tuvo todo lo que necesitaba. Porque la palabra de Dios que ella creyó fue suficiente provisión para sus necesidades. Y tuvo todo lo necesario. Nuevamente, el mismo ejemplo, ¿verdad? Unos que estaban inicialmente saciados, luego pasan hambre, porque rechazan la gracia de Dios. Y otros que estaban con mucha necesidad, conocen al Señor, piden socorro, piden ayuda y el Señor los sacia. Mientras unos pasan hambre, otros tienen holgura.
¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Qué es lo que determina una cosa u otra? Pues es la fe, no hay otra cosa, es la fe. La fe que no es una obra meritoria, que no es la fe la que nos salva. La fe es el cauce por el que dejamos fluir la gracia de Dios hasta nosotros. Si el cauce está limpio, llegará fácilmente, pero si obstruimos el cauce con la incredulidad, pues la gracia de Dios no nos alcanza. Pero qué hermosa es la fe. Nos coloca en conexión directa con el mismo Señor y con su gracia. Y qué terrible es la incredulidad. Nos separa de las bendiciones de Dios y nos deja en la más absoluta de las sequías y en la frustración y en el sinsentido de la vida. Así que al terminar este pasaje, déjeme que le pregunte una vez más. ¿Y usted tiene la fe de esta mujer que confió en el Señor, en el poder, en el amor del Señor, que entendió quién era el Señor? ¿O por el contrario rechaza usted la gracia de Dios y hace como estos judíos que la tenían allí mismo en la mesa y la despreciaron y no quisieron la gracia de Dios? Qué terrible es despreciar la gracia de Dios, porque el fin es también mucho más terrible. Pero qué hermosa es la fe, porque la fe nos lleva al Señor y nos lleva a disfrutar plenamente de sus bendiciones. Yo le animo a que siga el ejemplo de esta mujer, imite su fe, porque verá la gran bendición que hay en Cristo cuando nos acercamos a Él por medio de la fe. Pues le deseo que el Señor le bendiga ricamente. Gracias una vez más por su atención.